Bon Jovi ha sido uno de los más populares grupos de rock, con éxitos que siguen siendo escuchados actualmente. Sus videos musicales marcaron la gran época de MTV, y por eso en este análisis revelaremos todos los detalles del video musical de It's My Life del año 2000. Bueno, empecemos por la canción. La verdad, cuando la canción y el video estuvieron de moda, estaba muy niño y yo no entendía nada de inglés. Pero creo que no hay necesidad de entender inglés porque el ritmo, la melodía, la manera en cómo la cantan ya nos dice más o menos de qué habla la canción y nos dan esa emoción. Creo que todos sentimos como una emoción así grande que tiene esa canción, y es que no es nada más que un himno a levantarse, a vivir la vida, a perder los miedos, a hacer las cosas a nuestra manera, y realmente creo que es una excelente canción para los momentos en que uno cree que no puede más. Uno la escucha y dice: me voy a levantar, la voy a hacer. Dentro de la letra se encuentra la referencia a dos personajes, Tommy y Gina, quienes se nombran en otras canciones de sus antiguos álbumes, como la tan famosa Living on a Prayer. Bueno, en una parte de la canción se habla de un tal Frankie. Dice como dice Frankie, lo dice a mi manera. Se refiere a esa Frank Sinatra con la canción My Way. Much more than this, I did it my way. Jon Bon Jovi dice que se inspiró en Frank Sinatra porque era un personaje con el que él había crecido, un personaje que lo inspiraba desde niño, y que realmente hizo algo que él también quería hacer, que era ser buen cantante y buen actor. Digamos que él recibió muchas críticas por eso, pero él dijo como que no le voy a poner cuidado a lo que me diga la gente, voy a hacer las cosas a mi manera y voy a vivir la vida. Y podemos decir que la letra en general tiene un enfoque muy filosófico. Y llegamos al video musical, su primer single del álbum Crush, que fue dirigido por Wayne Isham, viejo conocido de la banda que ya había dirigido varios videos desde los años 80. También se destacó haciendo videos para las bandas más importantes del metal como Megadeth, Pantera y Metallica, aunque también tuvo sus videos más pop como Living la Vida Loca. La fecha escogida fue el 19 de marzo del 2000. La banda invitó a sus seguidores a inscribirse para aparecer en el video en la parte del concierto. Se hizo la publicidad en MTV y se seleccionaron finalmente 1000 personas, quienes debían estar entre las 6 de la tarde y la medianoche en el rodaje. En la publicidad se afirmaba que la banda tocaría algunos otros temas para que el rodaje no se hiciera tan extenuante para los asistentes. El lugar de grabación, el túnel ubicado en Los Ángeles. Un túnel que no tiene nada de espectacular, pero que se arregla con la magia de la iluminación y una buena dirección. En la actualidad el túnel está casi igual, excepto por uno que otro graffiti. Paralelo al concierto se desarrolla la historia del video. Empezamos con el joven en el computador. Todo su entorno nos transporta a la vida de los comienzos de los 2000. Un computador con una pantalla cuadrada propia de la época y detrás un televisor también cuadrado, y lo que parece ser un Betamax o un reproductor de VHS. Su madre le dice que debe sacar la basura y luego recibe una llamada, un momento que nos recuerda a un par de escenas de Matrix. Matrix en ese momento era como la película que revolucionó todo, no solo a nivel cinematográfico, sino también a nivel cultural y a nivel publicitario, a nivel de otros videoclips e incluso a nivel de películas. Se empezaron a imitar o a utilizar los efectos visuales y las técnicas que se utilizaron en Matrix para desarrollar las historias. Tommy, come take out the garbage. In a minute, Mom. En esta primera escena hay algo muy particular, y es que Tommy trata de entrar a ver el concierto desde internet. Esto realmente era imposible en la época. Entonces básicamente transmitir en vivo por internet me parece que era demasiado loco. Desde ese momento Tommy sale corriendo de la habitación y lo seguimos durante todo el trayecto. Al bajar las escaleras se utiliza un efecto de deformación de la imagen que trata de imitar el movimiento de espiral de las escaleras, dando también la sensación de vértigo, algo que ahora se ve bastante mal, pero que para la época era algo novedoso. Este efecto se repite de diferentes maneras durante el clip. Durante la aventura de Tommy vemos que pasa por diferentes situaciones, personajes y lugares que muestran la cultura y la estética de Los Ángeles en la época, como por ejemplo estos imitadores asiáticos de Elvis Presley. Todas estas secuencias fueron inspiradas en el clásico filme alemán Run Lola Run,
o Corre Lola Corre, donde una mujer debe llegar a tiempo a encontrarse con su pareja para salvarle la vida. Luego aparece otro aparato de comunicación muy popular en la época, el beeper. La chica le envía un mensaje preguntando dónde está y unas manos ven el mensaje. Suponemos que es Tommy mientras corre. Al saltar desde el puente de una manera espectacular, vemos otra clara referencia a Matrix, con el efecto visual llamado Bullet Time. Hacia el final observamos un error de continuidad que pasa desapercibido, y es que durante todo el video vemos la luz del día, pero justo cuando está llegando el concierto el sol desaparece. Incluso vemos planos donde todo está oscuro y luego todavía hay un poco de luz. Pero bueno, no nos digamos mentiras, esto es un error que pasa desapercibido, que no daña para nada el video. Y la verdad es un video con muchísima producción, lleno de extras, de buena música, de carros, de escenas espectaculares y de una cantidad de cosas que la verdad hasta el día de hoy siguen siendo un poco impactantes. Es un video que envejece muy bien. Nada, espero que les haya gustado este video. Me encantan hacer estos videos, espero que a ustedes también les guste. Nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse, darle click a la campanita, darle like, mandárselo a los amigos y escuchar a Bon Jovi y todo lo demás. Chao, pues. It's my life.